bendiga a todos. Buenas tardes. Estamos aquí en este momento. Vamos a comenzar con esta temática, una temática muy importante. Y antes saludarlos a todos nuestros contactos de Facebook Live que estamos aquí. Vamos a estar 1 hora con nuestro hermano Roberto, nuestro hermano Dellinger. Y yo creo que va a ser 1 hora de bendición, va a ser 1 hora de enseñanza, 1 hora en la que vamos a estar tocando el tema de las 5 solas. Y las 5 solas: sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Esta temática pues es muy importante, ya que todo cristiano debe de saber que estas solas surgieron después de la Reforma Protestante. Y creo que todos debemos de tener cierto entendimiento de lo que estamos hoy en día haciendo y por qué lo estamos haciendo. Queremos llegar hasta sus hogares, queremos llegar hasta sus móviles, hasta sus celulares, y pues ser de bendición para todos los que estamos aquí, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros hermanos. Dios los bendiga. Y vamos a empezar entonando una hermosa alabanza, acompañando nuestro hermano Dellinger la guitarra. Y vamos a entonar esta alabanza. Vamos a todos a entregarnos al Señor a través de esta adoración, y escúchenla y adoremos juntos. Quiero levantar mis manos.
y me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Gloria a Dios. Bueno, después Gracias, de Señor. haber tenido este hermoso momento de alabanza, para Él toda la gloria y el honor, pues vamos a comenzar con este tema y me gustaría comenzar con mi hermano Dellinger para que nos hable de la primera sola, de la sola escritura y pues vamos a poner todos nuestros sentidos, todos nuestros oídos bien puestos para entender y reflexionar sobre todo en el tema del día de hoy. Así es, pues, ¿cómo están, amigos? Mi nombre es Dellinger Monterrosas. Estamos contentos de estar aquí. Es nuestra primera grabación sobre algunas temáticas que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y pues como verán, nosotros estamos aquí muy acomodaditos, Roberto, Lucero, con nuestro cafecito y esperando que lo que vamos hoy a tocar como temática sea de bendición. Antes de empezar esta temática, me gustaría también que pudiéramos tener una introducción. Todo en la vida y todo en la historia surge por una causa, y la causa del surgimiento de las 5 solas es la consecuencia del levantamiento de la Reforma en contra de una opresión, de un sistema religioso que oprimió la fe o el dogma, como usted quiere llamarlo, cristiano, durante aproximadamente 900 años. El año de 1517, para ser exactos, un hombre llamado Martín Lutero clava unas tesis, las 91 tesis que probablemente algunos de ustedes tengan conocimiento, y de aquí explota lo que es el movimiento de la Reforma protestante. Protestante porque protestaron, como la frase lo dice, sobre el régimen que estaba establecido y sobre la falta de enseñanza escritural que había. Y al final de este movimiento, con Lutero, Calvino, Zwingli y otros muchos hombres que dieron su vida por la causa y por la fe en el nombre de Cristo, la causa cristiana, surgieron estas 5 solas que le dan llamado las doctrinas de la gracia. Y dentro de estas doctrinas inicia una doctrina que es la fundamental, y es la doctrina de sola escritura, que me gustaría que, aunque vamos a estar dialogando aquí entre los tres, me gustaría que Roberto pudiera ampliar un poco el panorama de lo que estamos haciendo. Roberto. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Dellinger? Pues es un placer estar aquí en esta tarde pues bastante agradable que el Señor nos ha regalado. Y pues sí, Dios pone en nuestros corazones, ya teníamos realmente la intención de realizar esta transmisión, que esperamos sea la primera de muchas. Así es. Y bueno, quisimos comenzar con este tema súper importante, acerca de las 5 solas. ¿Por qué? Porque es la base fundamental en donde está fundamentada nuestra fe, y quizás muchos de los hermanos que nos puedan estar escuchando, a lo mejor ni siquiera nunca lo han escuchado, a lo mejor nunca lo han llegado a ponerlo, que lo hayan realmente, que se les haya predicado, lo hayan estudiado, o en algún punto hayan podido estudiarlo en algún momento. Y como tú lo mencionabas, mi hermano, este movimiento es un movimiento que empieza alrededor de 1517, exactamente en 1517, el 31 de octubre para ser más precisos, ahí en Alemania, en un lugar, en una catedral, por medio de un monje católico que se levanta en contra de todo este sistema que
que la misma iglesia romana había creado alrededor de la fe, todo este comercio, todo este sistema mal impuesto, y se levanta un hombre al cual impresionantemente por la voluntad de Dios, al mismo tiempo en otras nacionalidades, en otros puntos de Europa, se empiezan a levantar hombres con una ideología muy similar, con una ideología bastante acorde a lo que en ese momento se estaba fraguando, que posteriormente conoceríamos nosotros como la Reforma Protestante, de la cual pues prácticamente si tú eres evangélico, si tú eres cristiano, pues formas parte de ella, formas parte independientemente de tu denominación, independientemente de la doctrina o la idea o la iglesia a la que estés tú adherido, formas parte de ella, ¿no? Y aquí lo impresionante de todo es que estas 5 solas, comenzando con la sola escritura, vienen a traernos la parte fundamental y medular en que está basada nuestra fe. Y sola escritura, ¿qué significa? Pues que prácticamente que nuestra única regla de fe, nuestra única autoridad para nosotros los cristianos tiene que ser únicamente la escritura. Como dice la palabra, como dice la Biblia, por ejemplo en Gálatas, como lo dice también en 2 de Timoteo, como lo marca en diferentes porciones de la escritura, la Biblia, la palabra de Dios, la cual fue revelada al hombre, aplica para nosotros para que sea nuestra máxima autoridad, mi hermano. Así es, solo escritura es el pilar que se levanta en contra de todas las ideologías, pensamientos que por mucho tiempo sostuvieron dentro del nacimiento de la iglesia predominante en aquel tiempo, que era la iglesia católica, apostólica y romana, y dentro de este surgimiento se olvidó la escritura. Nosotros debemos de entender que la palabra de Dios se forjó a través de los tiempos con el propósito de que la iglesia tuviera un manual en el cual dirigirse, en el cual ser enseñado, en el cual tener una doctrina fundamental. En ese tiempo se empezó a olvidar este manual, que es el instructivo, a través de que se levantó lo que se conoce como el papado y los concilios. El papado y los concilios fueron los que empezaron a establecer los dogmas por los cuales la iglesia se debía de regir. En el punto de que se levantan estos papas y estos concilios, el poder provoca que pierdan de vista de alguna manera la noción del cristianismo real, que estaba establecido en Jesucristo y en sus doctrinas, junto con las cartas apostólicas que se habían escrito para el año 100, ya estaban escritas todas, y en el cual en los primeros años se establecieron los cánones escriturales donde se pudo obtener la canonicidad bíblica, que son los 66 libros de las Escrituras por los cuales la iglesia se regía. Para el tiempo de Martín Lutero solamente había un recuerdo de lo que la Escritura era, y solamente las personas que estaban dentro de la iglesia, como los sacerdotes, tenían acceso a conocerla, pero de manera limitada, y solamente los grandes pensadores podían acceder al conocimiento de las Escrituras, y es ahí donde Martín Lutero entra. Y quiero hacer brevemente el relato de cómo Martín Lutero fue llamado, para los que no lo saben. Martín Lutero, en una tormenta tremenda, estando yendo hacia su hogar, porque él iba a ser licenciado, él iba a estudiar la abogacía, y en una tormenta caen rayos y Martín Lutero siente la muerte y exclama: Santa Ana, si me salvas, me dedico a servir a Dios. Para gloria de Dios y por el llamado que había en Martín Lutero, él se salva y se entrega al monasterio, a la vida monástica. Y en esta entrega, su padre se enoja porque él quería que fuera licenciado. Y Martín Lutero se pone a trabajar en la obra del Señor como monje, y se destacó por ser un hombre impecable en la vida monástica, tanto que pasaba 2-3 horas confesándose al día, porque tenía un temor, una reverencia santa a Dios de su vida, de su actuar, y él entendía que era pecador. Y sabía que el Dios que él había entendido, por lo cual le habían enseñado, era un Dios de ira, un Dios que destruía, un Dios que había que tenerle miedo. Y entonces cuando él empieza a preguntarse sobre esto,
Sus tutores se dan cuenta de que Martín Lutero tiene una capacidad intelectual sobrenatural que rebasaba a muchos de los que estaban ahí y lo mandan a estudiar teología. Se hace sacerdote y al empezar a estudiar las escrituras se encuentra con Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y él entiende que la salvación no se podía ganar por obras, sino solamente por la fe. Y que esa fe se encontraba revelada al encontrar a Dios en las Escrituras, a Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en este momento cambia. Empieza a observar todo lo que la Iglesia Católica hacía en su momento y entonces levanta 95 tesis que estaban en contra de los pensamientos y fundamentos que había establecido la Iglesia Católica a través del papado. En ese tiempo estaba el Papa León X y empieza a levantarse contra ellos y hace las 95 tesis y empieza la reforma. Y de esto empieza a surgir todo esto y el principio de esta reforma es por solo escritura. Amén. Se establece que el principio primordial de toda fe, de toda regla, de toda conducta tenía que surgir y estar basado en las escrituras. Tanto así que Martín Lutero fue obligado a declinar de sus tesis y él dijo, si el concilio y el papa me convencen con las escrituras de que lo que estoy diciendo es falso, me arrepiento. Y si no lo hacen, mi razón no me permite traicionar a mi conciencia y entonces no puedo retractarme porque las escrituras son la máxima autoridad. Y empieza este movimiento. Yo creo que para ese tiempo, que un monje se rebelara de esta manera debe haber sido tremendo, que él se estaba dando cuenta de todo lo que no estaba bien dentro de la Iglesia Católica, o sea, todo eso que él veía y luego darse cuenta que la palabra decía otra cosa y él veía otra cosa, eran prácticas que no correspondían a lo que estaba viendo él de sus líderes. Y eso es interesante porque si estamos pasando nosotros este video, no es para atacar a la Iglesia Católica, no. La historia muestra la historia universal. No estamos levantando falsos testimonios. Lo que estamos haciendo es para que cualquier denominación, sea cristiana católica, cristiana pentecostés, bautista, presbiteriana, adventista, cualquier religión, entienda que no podemos volver a caer en lo que ocurrió en el pasado, de dejar pasar por alto la máxima que Dios nos ha dado, que es la Escritura, para iniciar a conocer lo que es la fe, lo que es la vida cristiana, lo que es la cruz, lo que es la gloria de Dios. Y por eso es esta temática, para que recordemos que no podemos empezar a levantar falsas doctrinas siendo pentecostales, siendo bautistas, siendo católicos, por lo que queremos y sentimos y experimentamos, sino por lo que la regla de fe nos enseña. Así es, mi hermano. Yo creo que aquí lo más importante de esta, la primera de las 5 solas, que es sola escritura, es que podamos comprender nosotros como cristianos, como evangélicos, es que la misma palabra es la que lleva a la gente a abrir los ojos, hermano. Es la que lleva en su momento a Martín Lutero a convencerse de que todo el esquema, todo el movimiento en el que él se movía estaba errado. ¿Y cómo se convenció él? Por medio de la palabra. Mas el justo por la fe vivirá. La palabra le empezó a taladrar. Yo me imagino esas noches de orar, de clamar al Señor que le revelara, y sabiendo que se tenía que revelar en contra de un ejército impresionante, en contra de un sistema que en ese momento gobernaba prácticamente el mundo, ¿no? Entonces vemos cómo el poder que hay en la Escritura, que por medio de una persona que se levantó en su momento, guiada por la palabra de Dios, comienza a despegar este movimiento impresionante, ¿no? Que a la larga es lo que hoy, gracias a Dios, nos permite que usted tenga una Biblia en la mano y que la tenga traducida en español, ni en inglés, ni en ningún otro idioma. Sin embargo, por gracias a que alguien se levantó, que la Biblia, la misma palabra, le reveló que todo lo que se estaba haciendo era incorrecto, empezó a realizarse este movimiento que hasta el día de hoy sigue siendo de gran bendición para nuestras vidas, ¿no? Dice la palabra de Dios, dice 2 de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para redarguir, para exhortar, para que
prácticamente nos... Que fuera de la escritura pues no hay nada, nosotros tenemos que guiarnos y que basarnos siempre en lo que la palabra nos marca, como decía mi hermano Dellinger, o sea, no importa la denominación o lo que seamos, simple y sencillamente que no podemos salirnos de lo que Dios nos manda, la escritura nos manda, ahí lo dice. Ya si nosotros queremos anexar, pues la verdad es que pues es algo incorrecto. Vamos a pasar a sola fe, al punto de sola fe, y me gustaría empezar con mi hermano Roberto. Así es. Pues bueno, la sola fe es después de la sola escritura, que prácticamente ahí está fundamentada, es más que nada la base de cómo nosotros vamos a desarrollar nuestro ministerio, nuestra comunión con el Señor, y que por medio de ella nos es revelada el camino sobre el cual el Señor quiere que nosotros vivamos. Viene la segunda sola, que es la sola fe. ¿Y qué es la sola fe? Pues bueno, prácticamente lo encontramos en la Escritura, hermano. Lo encontramos revelado ahí. Solamente la fe, más el justo por la fe vivirá, dice la palabra. Algo que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento venía implícito en Romanos. El profeta Habacuc lo había escrito 1000 años atrás aproximadamente. Y bueno, vemos la maravillosa, cómo la gracia del Señor empieza a manifestarse para que el ser humano, para que usted y yo podamos tener acceso al Padre solamente por medio de la fe. Dice Romanos 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Esta parte es muy fundamental y muy importante, hermano. ¿Por qué? Porque en el momento en el que la Reforma Protestante surgió, la Iglesia Católica demandaba que no únicamente la fe era la que salvaba al hombre, sino que la salvaba también sus obras, sino que la salvaba también las penitencias, que lo salvaba también los diferentes esquemas, los diferentes actos, las diferentes liturgias que todo en ese momento implicaba que un creyente necesitaba realizar para que tuviera acceso a la salvación. Y uno de estos puntos importantes, y que sin duda fue el que más en su momento conmovió a Martín Lutero y más desestabilizó para que se levantara, pues fueron las indulgencias. Las indulgencias no era más que nada que llevar y depositar algún tipo de pago para que el alma de tu familiar, de tu hijo, de tu papá, de tu vecino, de tu primo, pudiera tener acceso al reino de los cielos, para que no se quedara estancado ahí en el limbo, ahí en el purgatorio, en alguno de los diferentes niveles que para algunos cristianos alegóricos tiene el infierno, pues para que el alma pudiera salir de ahí. Y de ahí viene la importancia de conocer esta sola, que es la sola fe, mi hermano. Así es, Juan Tetzel, un hombre, un religioso que estaba como mano derecha del Papa, que en aquel tiempo estaba construyendo lo que era la basílica que hoy conocemos, la Basílica de San Pedro, donde está el Vaticano. Sabemos que esa estructura iba a ser muy costosa. Así que Juan Tetzel usa las indulgencias como una estrategia para que la gente proviera los recursos para terminarla. Y estas indulgencias tenían que ver con precisamente pagar económicamente por la salvación de las almas, estableciendo entonces que la salvación es por obras. Y Efesios 2:8 dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Por medio de la fe, esto es que la persona que creía no necesitaba obras, y aquí no es sacar de contexto la fe, porque para ese momento la fe era algo que no se entendía, ni se conocía, ni se predicaba, eran las obras las que salvaban, cosa que al día de hoy muchos lugares siguen enseñando eso, que si tú diezmas te salvas, que si tú vas a la iglesia te salvas, que si tú haces buenas obras te salvas, que tu religión te salva, que tu pastor te salva, que el Papa te salva. Hoy estamos volviendo de manera triste al pasado, habiendo ignorado los grandes hombres que sacrificaron sus vidas por este tiempo que reformó la fe realmente, y hemos vuelto a pensar que las obras son las que nos salvan. Solo Fide estructura la garantía de la salvación solo por la fe a través de la obra de Cristo. Entonces las solas
están amalgamadas, son como un engranaje que no funciona la una sin la otra. Aquí nosotros debemos entender que solo Escritura nos ayuda a entender la fe, y es donde podemos recordar aquel versículo que la fe para aumentarla es a través de oír su palabra. Amén. Para que nuestra fe se aumente tenemos que oír su palabra. Y entonces, si hoy nosotros no tenemos la fe bien establecida en que la salvación no es por obra, sino por fe, por la obra de Cristo, y que es un regalo de gracia que nos revelan las Escrituras para todo aquel que cree a través de la gloria de Dios, entonces vamos a malentender lo que es la verdadera comunión con Dios y vamos a levantar falsas doctrinas, lo que se está viviendo hasta el día de hoy con movimientos como declaración de fe, la prosperidad, lugares donde está la guerra espiritual como si fuera lo más importante, ignorando realmente mucho de lo que la Escritura enseña y de lo que la fe garantiza para aquel que en él cree. Así es, mi hermano. Dice el profeta Isaías en Isaías 64:6 que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Así que prácticamente para Dios nuestras obras, hermano, realmente no significan mucho, o si no es que nada. Así que realmente cuando nosotros queremos presentarnos delante de Dios y presentarnos con obras, caemos en el error que se viene cometiendo desde hace muchísimo tiempo, el error que cometió en su tiempo y que sigue cometiendo la Iglesia romana. Y desafortunadamente, y lo más triste, es que el movimiento evangélico, el movimiento que surge a través de la Reforma Protestante y que Dios en su infinita voluntad y en su absoluta misericordia y su soberanía, Él quiso que hasta el día de hoy sigue manifestándose para que perdure. Nosotros nos hemos encargado en muchas ocasiones de desvirtuarlo, de volver a regresar a esos tiempos, como decía mi hermano, a ese momento en donde realmente queremos buscar la salvación por medio de realizar algo. Queremos las cosas fáciles, no queremos comunión, no queremos compromiso, no queremos vivir de una manera santa, no queremos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y qué es lo más fácil y qué es lo más accesible? Creer que por realizar algo yo voy a obtener la salvación o voy a obtener la gracia de Dios. Cosa más errada y más incorrecta no puede haber, mi hermano. Así es, estamos en un tiempo peligroso y Timoteo fue advertido. En los postreros tiempos vendrían doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Entonces, Lucero, creo que tenemos que estar atentos a la palabra profética. Así es, mi hermano Dellinger, porque la verdad es que, como tú decías, se están levantando movimientos muy extraños, con cosas que hace años, al menos yo cuando era niña, a mí me llevaba mi tío a la iglesia, a donde él se congregaba, donde él perseveraba, y realmente las cosas eran muy distintas a las que hoy yo estoy viendo en distintas iglesias. O sea, no critico y respeto, pero hay cosas que realmente uno no entiende, no logra comprender qué es lo que está pasando, porque si tú te vas a la Biblia, como que es algo que choca, o simple y sencillamente ni siquiera lo encuentras, lo que ahorita se está practicando y se está moviendo, y como que pareciera que todo es en busca de la economía, en busca del bienestar, en busca de que yo esté bien en mi casa, de que yo tenga todo, como una prosperidad. No, tú vas a estar bien. Y realmente, si nos vamos a los tiempos de Cristo, pues ¿quién estaba con una vida de lujo? ¿Quién estaba súper bien? ¿Quién no padecía? Que yo recuerde, todos murieron de una manera pues no muy grata, no muy tranquila. ¿Por qué? Porque los veían mal. ¿Por qué? Porque los acusaban de algo que ellos estaban haciendo que era correcto. Y ahorita pareciera que si a ti te va mal, que si tú te enfermas, que si, o sea, ya es algo, ya es porque estás mal. Y no, simple y sencillamente es porque tenía que suceder, y porque muchas veces Dios utiliza esas circunstancias para que Él pueda ver tú, o sea, para que Él se pueda glorificar en tu vida. En ese momento que estás pasando difícil, bueno, Dios se glorifica en tu vida y los demás pueden darse cuenta de que Dios está contigo, de que ahora sí que no somos intocables. Él nos cuida, nos protege, pero tenemos que pasar ciertas circunstancias para crecer
y pues que nuestra fe también sea afirmada, sea aumentada, porque si no pasáramos ciertas pruebas y ciertas circunstancias en la vida, pues simple y sencillamente vamos quedando y no tenemos que ir subiendo peldaño y pues creciendo y madurando en la fe y también para entender a los que vienen detrás de nosotros, creciendo, ayudándolos también en cierta manera con las circunstancias que vayan pasando. Así es, y la fe realmente es un regalo de Dios para la humanidad, Roberto. La fe es un regalo y esa es la situación que hemos malentendido o malversado, porque como tenemos dentro de este cuerpo de barro una fe que es pura y poderosa, al no dirigirla de manera correcta, entonces empezamos a tener fe en lo que sea. Empezamos a tener fe en objetos, fe en personas, fe en muchas cosas y perdemos el objeto de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y olvidamos que no es por obra, sino por gracia. La fe es algo que el ser humano trae prácticamente implícito en su ADN, en su código genético. Prácticamente usted en cualquier parte del mundo, a donde vaya, va a haber gente que crea en algo. Va a haber gente que se reúna para creer, ya sea en el sol, ya sea en la luna, ya sea en un altar, ya sea en una estatua, ya sea en un planeta, ya sea en cualquier cosa. Pero ¿qué es lo que nos lleva únicamente a la salvación? Es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Usted puede tener fe en lo que quiera, puede tener fe en usted mismo, puede tener fe en su esposa, puede tener fe en su computadora, puede tener fe en su celular, en lo que quiera. Pero la sola fe, la sola fide, es la fe que es en nuestro Señor Jesús. Es la fe que viene, como decía mi hermano y como lo dice ahí muy claramente en la palabra del Señor, la fe que viene por el oír y que viene por la palabra de Dios. Así es. Bueno, pues después de haber visto esta la sola fide o sola fe, y que debemos de saber que nuestra fe debe de estar bien orientada, bien encaminada, solamente en Cristo. Vamos a ver la tercera sola, que es la sola gracia. Y me gustaría empezar con el hermano Dellinger. ¿Qué nos tienes para compartir? Sola gracia, de alguna manera dije que las 5 solas son un engranaje, están engranadas, son el resultado de una explosión espiritual, de un avivamiento, de una reforma. Reforma no quiere decir que es un avivamiento como tal, reforma es una reestructuración. Y a través de la reestructuración de la doctrina surge el avivamiento, porque esta reestructuración está basada, como hemos venido diciendo, en las Escrituras. Y para poder creer en las Escrituras debe de haber una fe en el Señor Jesucristo, una fe en la salvación que Él nos provee, que la Biblia nos enseña, pero sobre todo una fe que es preciosa y que al tenerla debemos de entender que es un regalo de Dios. La gracia, si usamos términos griegos, es el carisma de Dios. El carisma de Dios es el don inmerecido. La gracia es un regalo que no merecemos. Así que cuando nosotros hablamos de la gracia, podemos ir a Efesios 2:8, donde dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Dice en alguna parte, no por obras, para que nadie se glorie. La salvación es un regalo de gracia. Solo la gracia puede darnos la salvación. La gracia de Dios es un regalo que Cristo nos obsequió en la cruz del Calvario, pagando la deuda que nosotros no podíamos pagar porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero a Él le plació que a pesar de que nosotros estábamos muertos, Él, por su gracia, nos observara, descendiera a la tierra, muriera en la cruz del Calvario, y ahora, por su muerte y resurrección, nosotros recibamos por gracia, por regalo, el don de la salvación. La salvación sí es por la fe, pero es por medio de la gracia redentora que Dios nos ofreció a través de su plan en Jesucristo. La cruz del Calvario es el regalo inmerecido. ¿Por qué inmerecido? Porque yo tendría que entender que Dios
se describe en las Escrituras como un Dios santo, santo, santo. Y en su santidad nada inmundo, nada que no esté acorde a su lineamiento y a su estatus de requisitos puede entrar delante de él. El hombre pecó, falló, está destituido de la gloria de Dios. Entonces el hombre por sus obras no puede salvarse, porque sus mejores obras delante de él son como trapos de inmundicia. Así que él crea el plan de gracia, de amor y de misericordia para con su creación, y decide en el plan de la cruz regalarnos la salvación. Él nos la regala. No lo buscamos, no lo elegimos nosotros a él, sino que él nos eligió a nosotros. Y cuando nos elige, nos salva por medio de la gracia. No podemos hacer nada para recibirla más que tener fe en quien nos regaló la gracia, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que la gracia echa a un lado las obras, echa a un lado las denominaciones, y la gracia se convierte en un regalo gratuito, inmerecido, que Dios nos da, por el cual nosotros obtenemos salvación en Cristo. Es deleitante poder entender, es sublime poder entender lo que nosotros estamos hoy dialogando, porque cuando tú lo entiendes, la gente dice, entonces, si es por gracia, ¿puedo hacer lo que quiera? ¿Puedo pecar? No, cuando alguien entiende la gracia de Dios, no quiere pecar. Así es. Y aquí lo importante también es que nosotros, como tú lo acabas de decir, es algo tan impresionante y tan sublime, que cuando lo llegas a comprender, cuando realmente te cae o el Espíritu Santo toca tu vida para que puedas entender lo que significa el concepto de gracia, te das cuenta que realmente no eres absolutamente merecedor de nada, que por tus méritos, que por tus actitudes, que por tus capacidades, que por nada de lo que hagas, no somos merecedores de nada. Es más, todos estamos destituidos de la gloria, de la gracia de Dios. Justo no hay ni uno solo, mi hermano, que se pueda salvar. Entonces, cuando realmente llegamos a poder meternos esto en la cabeza, de que yo no lo merezco, de que yo estoy condenado, de que la raza humana está condenada, de que todos estamos destituidos, de que el mundo está perdido, que nadie se merece la salvación ni la gracia de Dios, pero más sin embargo, Él en su infinito amor, en su misericordia y en su soberanía, que es perfecta y que es agradable y que es incuestionable, Él decide abrir la puerta para que por medio de Él y únicamente por Él, por este regalo que Él nos ha dado, nosotros podamos tener acceso al Padre. Entonces es ahí cuando comprendemos, mi hermano, que esta doctrina, que es sola gracia, hoy más que nunca y desde siempre necesita ser enseñada, necesita ser predicada, necesita ser revelada a tanta gente que tiene todavía la ceguera espiritual de que no ha conocido, no se le ha sido revelado de que somos pecadores, de que estamos condenados y de que es necesario que la gracia de Dios llegue hasta nuestra vida, llegue a nuestra vida para que nosotros podamos tener acceso al Padre. Porque hay mucha gente que anda engañando, que anda manipulando, que anda creando falsas doctrinas de que es únicamente por medio de su religión, por medio de su movimiento, por medio de una visión, por medio de un sueño, por medio de algo que se les apareció, por medio de tantas cosas que la gente puede tener acceso, que por medio de la cienciología, que por medio de que si tú te casas con tu hermana y tienes 30 hijos con ella, que si por medio de que alguien que soñó que se iba al espacio y bajaba y regresaba, tantas mentiras, patrañas que se ha inventado el ser humano hasta el día de hoy, porque la gente no ha llegado a comprender el alcance tan hermoso que es la gracia de Dios, mi hermano. No podemos entender que sea gratis. El hombre está acostumbrado a pensar que lo que vale se paga. Así es. Y dicho sea de paso, ustedes que están aquí, estamos dando un curso teológico gratuito. Y al ser gratuito, es interesante ver la reacción de muchas personas que no toman el curso, porque estoy casi seguro que piensan que al ser gratuito no tiene importancia, validez, es chafa, porque estamos acostumbrados a que lo bueno se paga. Yo estoy casi seguro que las piezas que se utilizan para hacer un iPhone son muy similares a las que se utilizan para hacer un celular de baja gama.
Así es. Sin embargo, solamente por la promoción, la mercadotecnia que se mete, y ciertamente tienen tecnología, pero el hecho de elaboración no es tan costoso, pero a la hora de subir el precio a una cantidad desorbitante, que pagar 18,000 pesos, 1,000 pesos por un celular, a mí se me hace algo, vanidad de vanidades, dijo Salomón. Pero lo pagan y bueno, el que lo pueda hacer, páguenlo. Sí, ¿no? O dónelo para acá. A lo que me refiero es que cuando alguien ve que una persona trae un iPhone 10, wow, o sea, tu imagen de valor y de estima a tal persona cambia de nivel a que si lo ves con un Hisense o con un, no sé, es más, vas a tener salvación. Otros hablan de que si tú evangelizas vas a tener salvación. Cada quien, Roberto mencionaba algunas cosas de cómo la gente piensa que puede ser salvo. Otros van en estas fechas, estamos a punto del 12 de diciembre y hay muchas personas que están yendo en mandas con bicicletas, que viajan por horas. Hay accidentes, llegando a un lugar específico donde hay una capilla, la gente entra de rodillas, sangrándose, se flagelan, pensando que eso va a perdonar sus pecados, que eso los va a poner a cuentas, y no es por obras para que nadie se gloríe, es gracia, es regalado. El problema es que el hombre no puede entender que sea regalado, pero es regalado, y cuando tú entiendes el regalo de Dios, tú lo valoras, pero la gente prefiere pagar, prefiere pedir un intermediario en la oración porque no se siente capaz de acercarse a, pero la gracia es tan hermosa que quitó la separación, dice la escritura, del velo que había entre Dios y el hombre, y ahora Jesucristo es el puente para unirnos con el Padre, para que podamos ser sus hijos, y todo esto lo pagó Jesucristo en su sangre, y este pago es gracia de Dios, un don inmerecido. Así que, ¿qué opinas, bueno, pues Rosela? algo hermoso esta tercera sola de gracia, sola gracia, nos deja bien en claro que no es por nada de lo que nosotros podamos hacer, lo que nosotros queramos, no sé, ganarnos el cielo, no, es simple y sencillamente por la gracia de Dios, porque Dios nos regala la salvación, porque Él nos eligió, dice que desde el vientre de nuestra madre ya sabía quiénes éramos, ya nos conocía, ya sabía que iba a ser con nosotros, que había un plan perfecto para nuestras vidas. Después de haber escuchado a mis hermanos con sola gracia, pues vamos con la cuarta sola, que es solus Christus, o solo Cristo. Amén. Y vamos a darle la palabra a mi hermano Roberto. Amén. Sí, gracias. Aparte de la cuarta sola, ninguna es menos importante ni más importante que la otra, porque es un engranaje, como decía mi hermano, que se va una columna vertebral en que cada disco, cada hueso, cada parte no puede funcionar la una sin la otra, o ninguna es más importante que la otra, porque si una falla, falla todo. Si una no funciona, no funciona todo, y si funcionan todos, funciona a la perfección. Entonces, esta cuarta sola, que es solo Cristo, es que nosotros podamos entender, que nosotros podamos aplicar, como dice Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros, aparte de la gracia, aparte de la escritura, aparte de la fe que nosotros tenemos, que ya vimos en las solas anteriores, debemos de reconocer y debemos de entender que Cristo es el único camino que nos conduce hacia el Padre, que no hay nada fuera de Él, que no hay ningún otro método, que no hay ningún otro medio, que no hay ninguna otra alternativa, que no hay ningún otro camino. Sí se va a encontrar usted muchos caminos, se va a encontrar caminos que lo lleven al placer, caminos que lo lleven a las adicciones, caminos que nos lleven a la inmoralidad, caminos que nos lleven a la diversión, a la pachanga, a la fiesta, caminos que los lleven a muchos lugares que a lo mejor a usted, para nosotros, son agradables. Pero el único camino hacia la vida eterna, el único camino que realmente nos conduce hacia la salvación, es el camino de Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Juan 14:6 lo dice. Hechos 4:11 y 12 dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, que ha venido a ser la piedra angular,
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y cuando nosotros comprendemos que Cristo es el único camino hacia la salvación, en nuestra mente tenemos que desechar toda falsa idea, toda falsa creencia de que por medio de alguna persona, de que por medio de algún líder, de que por medio de algún apóstol, que por medio de algún pastor, que por medio de algún profeta, que por medio de cualquier persona o cualquier obra, cualquier acción, yo voy a poder tener acceso al reino de los cielos. Y Martín Lutero, cuando se levantó ahí en el tiempo en el que él comenzó con este movimiento de la Reforma Protestante, pues no era muy diferente de lo que hoy en día se sigue viendo. Había que rendirle cuentas al Papa, había que rendir cuentas a un clérigo, a un conjunto de cardenales, de obispos, de diferentes situaciones que en su momento ellos se manifestaban como que eran el camino, eran los que Cristo había dejado para que por medio de ellos el pueblo, las personas pudieran tener acceso a una salvación. Y desafortunadamente eso sigue ocurriendo el día de hoy, mis hermanos. Eso sigue ocurriendo y se sigue manifestando desafortunadamente. O sea, y hace rato lo platicábamos, ¿no? Lo platicábamos como pues Satanás se ha infiltrado en la iglesia, en medio del pueblo, en muchas ocasiones para confundir, para lastimar, para sembrar mentiras, sembrar engaño. Y que nosotros los cristianos pues desviemos la mirada de nuestro Salvador, desviemos la atención, pongamos nuestro camino, pongamos nuestros pasos hacia donde nos conduce la muerte, mi hermano. Pero cuando tenemos la seguridad de que nuestra fe debe de ser puesta solamente en Cristo, es cuando realmente podemos comprender y analizar la obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y discúlpeme, pero si aquí lo lamentable o lo triste de la situación o lo grave es que cuando nosotros no lo aceptamos o no nos cabe en la mente, mi hermano, tendemos a rechazar o tendemos a hacer menos el sacrificio que Cristo realizó. Y eso a mí me parece algo súper grave, mi hermano. Así es, porque le empezamos a dar valor a las cosas que el hombre hace y no ponemos nuestra mirada en Cristo. La iglesia proclamaba, y hasta el día de hoy proclama, que ella es la única o el único medio de salvación. Y esto es impresionante, porque el único medio de salvación es Cristo, es el único. No hay intercesores, no hay intermediarios. Cristo es el único intercesor entre Dios y los hombres para la salvación. Él es el abogado, es la piedra angular, Él es el camino, Él es la verdad, Él es el buen pastor, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Él. Y las situaciones que hemos puesto una mirada en hombres, en personas, en instituciones, cuando estamos cayendo, como dice mi hermano Roberto, en el pasado. Y tristemente, hermano, yo no soy tampoco tan partidario del emocionalismo y del espiritismo, porque a mí me gustaría hacer énfasis en esto. La iglesia ha caído más en un espiritismo que en un espiritualismo. Así es. Porque aún el espiritualismo se puede mal direccionar, pero el espiritualismo tiene que ver con un estilo espiritual de vida. Y el espiritismo es más como las prácticas, ritos, oraciones que se hacen sobre algo, que tienen poder sobre algo. Y entonces hemos sido más espiritistas que espirituales. Y dentro de este espiritismo hemos caído en prácticas que se han dicho muchos que han estado, perdone si suena duro, en la brujería, en la santería, en el satanismo, y que han venido a Cristo, platicábamos hace rato, y que ellos dan testimonio que lo que están viendo en muchas iglesias es la copia de lo que ellos hacen en sus cultos. En sus cultos satánicos, en sus ritos. Y entonces la gente dice, pero ¿cómo? Pero si lo hacemos para Dios. Sí, para Dios, pero sustentado bajo qué, o quién, o cómo, o qué lineamiento te ha puesto que esa práctica es escritural, que esa práctica procede de fe, que esa práctica procede solo de Cristo, porque Él, y para Él, y por Él son hechas todas las cosas. Entonces, si no está fundamentada nuestra fe,
nuestra predicación en Cristo, estamos errando. Y lo que los reformadores, lo que las doctrinas de gracia establecen, es que solamente es por fe, por las Escrituras, por Jesucristo. Establecen una regla que protege y coloca un blindaje a nuestra iglesia y nuestras congregaciones para que el día de hoy no permitamos que se infiltren las falsas doctrinas como se están infiltrando hasta el día de hoy. La profecía, como hay mucho en muchas iglesias, no solamente tiene capacidad el hombre de profetizar, el diablo da capacidad a personas para que profeticen. Por eso están las famosas adivinas con su bolita de cristal. Por eso es los que leen la mano le atinan, porque él tiene capacidad de engañar y se viste como ángel de luz. ¿Cómo entonces proteger la iglesia? Por lo menos ahorita vamos solo Escritura, solo fe, solo Cristo. Solo gracia, perdón. Y vamos a pasar con solo Cristo, porque es solamente a través de Cristo lo que ayuda. Bueno, estabas compartiendo solo Cristo, solamente en Cristo. Son 4 cosas que vamos, y todas estas 4 cosas se dirigen a un objeto, a un ser, a algo mayor que todo lo que hacemos en la tierra. Entonces, ciertamente hay que tener cuidado, porque a mí me gustaría leer esta parte. Yo sé que Roberto la tiene también aquí en un pequeño estudio, pero quiero decirles esto. Dice: Confucio enseñó por unos 22 años, Mahoma por un tiempo similar, Buda enseñó unos 25 años, fíjense el tiempo. Entre los 3 enseñaron casi 70 años. Jesús enseñó solo por 3 años, pero ningún otro personaje de la historia ha impactado el curso de la civilización como lo hizo este hombre. En 3 años de enseñanza y 2000 años de impacto. Lo más impresionante es que estamos sentados aquí usando las tecnologías con el propósito de hablar de un hombre que solamente ministró 3 años y que tenemos 2000 años después de no saber mucho de él, y que seguimos hablando con una pasión de él como si estuviese vivo, porque él vive. Amén. Esa es la fe, porque él vive. Y dice: Confucio murió divorciado. Mahoma tuvo 11 esposas y muchas concubinas, a pesar de que el Corán solo permite 4, o sea que desobedeció a su doctrina. Buda abandonó a su esposa y a su hijo. O sea, sin embargo, Cristo murió sin pecado. Jesús fue enterrado un viernes y resucitó el domingo, cumpliendo su propia profecía, algo que ningún otro podría haber hecho. Cristo no solo dijo ser el camino, la verdad y la vida, sino que también dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y aquí dice, me encanta, se me enchina la piel, dirían por ahí. Y porque él vive, yo viviré. Esa es la predicación cristocéntrica. Eso es lo que predicamos, a Cristo y a este crucificado y a este resucitado. No necesitamos estar hablando de prosperidad, no necesitamos estar atando, declarando, decretando, reprochando y cuántas doctrinas falsas que hoy se han levantado por no conocer las Sagradas Escrituras. Así es. Y no entender para quién lo hacemos. Así es. Así es. No, pues es algo súper hermoso todo lo que estamos viendo, y pues ya estamos llegando casi al final y vamos a ver la última sola, que es la Solideo Gloria, o solo Dios la gloria. Y para esta sola pues vamos a empezar con el hermano Roberto para que sea el que nos dé la apertura de esta sola, la última Así sola. es. La quinta y última de las 5 solas no deja de ser menos importante, como ya lo comentamos hace un momento. Todas se engranan de una manera perfecta y de una manera que solamente fluye y vive así por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. ¿Qué significa la sola gloria? Vamos a comenzar a leer Romanos 11:36. Dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Qué quiere decir esto tan hermoso que a la vez pareciera un versículo muy pequeño, pero que esconde una verdad impresionante?
Que todo lo que hagamos, que todo lo que el ser humano realice, que todo lo que el cristiano emplee, a todo lo que usted se dedique, en su trabajo, en su casa, en el servicio a Dios, en cualquier cosa que usted haga, emprenda, quiera hacer, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Y no porque el ser humano, no porque las personas así lo quieran, sino porque el Señor así lo demanda, mi hermano. Porque realmente nosotros estamos bajo la cobertura de un Dios soberano, de un Dios grande, de un Dios poderoso, de un Dios omnipotente, en el cual todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Cuando realmente llegamos a comprender que usted es una creación de Él, que yo, cualquiera de ustedes, estamos en este momento, en este tiempo, en este lugar, porque así al Señor le plació, porque Él así lo quiso y no me queda la menor duda, no lo cuestiono, ni me entran debates emocionales, ni posmodernistas, ni relativistas de qué hago aquí, qué está sucediendo, no me parece mi vida, ni nada de lo que estoy haciendo, pero cuando confío en la soberanía de nuestro hermoso Dios, y cuando le entrego mi vida, le entrego mi tiempo, le entrego mis obras, le entrego todo lo que hago al Señor Jesucristo, estoy cumpliendo con lo que Él nos está pidiendo, con lo que Él nos está llamando y con lo que Él nos revela por medio de la palabra. Que le entreguemos toda la gloria a Dios, que le demos toda la gloria, que todo sea para Él, que comprendamos que todas las cosas son realizadas únicamente para Él, que todo es de Él, que todo le pertenece, que lo que usted tiene no es porque usted sea muy astuto, no es porque usted sea muy listo, no es porque usted sea muy trabajador o menos trabajador, es porque Dios así le place. Que la inteligencia que usted tiene es porque Dios así le plació dársela, porque así quiso Él darle en su momento el tiempo, las capacidades, la vida, el hogar, la familia que usted tiene. Dios así lo quiso, mi hermano. Así que debemos de darle la gloria a Dios en todo tiempo, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos en que pareciera que todo está de cabeza, aún en los momentos en los que todo el mundo se nos viene encima, en los que nadie te comprende y te sientes solo en la vida y en el mundo. Ahí es el momento en el que más tenemos que darle la gloria al Señor. Aquí hay una parte que me asombra. ¿Por qué? ¿Por qué le debemos de dar la gloria al Señor? Porque nos ha dado la vida, porque sostiene nuestra vida, porque nos ha dado los dones y talentos que usamos en esta vida, porque nos ha provisto las oportunidades de la vida, y como si eso no fuera suficiente de toda esta maravillosa bendición que el Señor le ha dado, Él, Dios, se dio a sí mismo cuando fuimos condenados, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos enjuiciados, cuando estábamos encarcelados, cuando estábamos infectados con esta enfermedad mortal de condenación y de pecado, de la cual solamente podríamos librarnos si Él moría por nosotros. Y Él lo hizo en la persona de su Hijo Jesucristo. Así que cómo no darle la gloria, cómo darle toda la honra a nuestro Señor, mi hermano. Así es, solo la gloria de Dios. Hoy trabajamos por muchas razones, pero muchas veces no trabajamos, no agradecemos, no hacemos por la razón primordial. Y es que no hemos entendido a veces quién es Él. A mí me gustaría algún día que podamos tocar los atributos de Dios, conocer más a Dios, porque al conocerlo yo entenderé quién es Él. Y cuando yo entienda quién es Él, entonces lo que hago lo voy a hacer para Él, porque soy de Él, por Él y para Él. Y entonces la gloria es de Él. Él nos creó y tristemente pensamos hoy, como decía mi hermano Roberto, en una época humanista. El hombre piensa que es el centro del universo y cree que puede reclamarle a Dios las cosas. Por eso surgen hasta canciones de que yo arrebato y reclamo y tomo y lo que a mí me pertenece. Creo. Sí, y todos yo arrebato. ¿Y qué podemos arrebatar si nada realmente nos pertenece? Lo que tenemos es por gracia, por la obra de nuestro Señor Jesucristo a través de la fe. Y todo esto lo entendemos por las Escrituras y todo esto lo tenemos porque Dios quiere ser glorificado por nosotros. Así que todo lo que hacemos es para su gloria. Lo que estamos haciendo en este momento, esta reunión, el alcance que tenga, no nos importa. Nos importa estar haciendo algo para su gloria. Que si esto lo va a glorificar y que el que lo está escuchando va a glorificar a Dios por quien es Él, entonces habremos logrado el cometido.
porque a final de cuentas Jesucristo, siendo Dios, y es Dios por los siglos de los siglos, lo hizo para la gloria de Dios, y nosotros tenemos que vivir para su gloria. Bien decía Roberto, no solamente es prepararnos cuando predicamos para su gloria. Si usted trabaja de barrendero, barra para la gloria de Dios. Si usted trabaja haciendo hamburguesas, hágalas para la gloria de Dios. Si usted vende cloro, véndalo para la gloria de Dios. Es más, si usted no hace nada, no haga nada para la gloria de Dios. No hay si no cuadra. Pero todo lo que hacemos, nuestra vida, es para que Él sea glorificado. Entonces, si yo no estoy comportándome conforme a su voluntad, yo no le estoy dando la gloria. Si yo peco, yo no le estoy dando la gloria. Si yo no leo su palabra, yo no estoy dándole la gloria. Si yo pienso que son mis obras las que me salvan, yo no le estoy dando la gloria. Si yo no creo que Jesucristo es suficiente para mi salvación, yo no le estoy dando la gloria. Si yo no entiendo qué es la gracia de Dios, yo no le estoy dando la gloria. Cuando yo entiendo las 4 primeras solas de las Escrituras, que aunque son un número que surgió como resultado de un evento histórico, yo puedo ver a través de las Escrituras que a través de estas 4 enseñanzas, la quinta, que es solo todo para la gloria de Dios, entenderé que realmente cuando yo hago algo es para su gloria, para engrandecer su nombre, para que Él sea glorificado, loado y dado a conocer, y más ahora por medio de estas redes sociales que podrían ser un instrumento de perdición y que lo están siendo, y que Dios nos permita tener alcance hasta donde Él quiera por medio de estas grabaciones y de las muchas que muchos están empezando a hacer. Así que es algo hermoso hacer eso. Así es, y pues hemos llegado al final de esta hora, ya son las 6:04, y les damos muchas gracias porque mientras sigan, vamos a seguir transmitiendo videos, vamos a seguir llevando información hasta sus hogares, a sus vidas, y queriendo abrir un poco el panorama. A veces hemos sido criticados, muchas veces por decir ciertas cosas, pero pues aquí estamos y aquí seguimos y seguimos siendo un equipo. Le doy gracias a mi amigo Dellinger, a mi esposo Roberto, y pues me gustaría que termináramos y que concluyéramos esa transmisión con una oración. No sé si nos puede guiar en una oración para terminar y que sea de bendición a través de las redes sociales. Claro que sí, pues muchas gracias a los que nos sintonizaron. Esperemos que este sea el principio de mucho más temáticas que les estemos compartiendo. Y pues bueno, vamos ahora. Señor, te damos gracias porque has sido bueno, porque has sido fiel, porque has permitido que por medio de este tiempo nosotros compartamos esta enseñanza con el público, con la audiencia que el día de hoy nos sintonizó. Te pido que bendigas este tiempo, este espacio, este lugar, y que estas temáticas que se van a estar impartiendo sean de grande bendición para la vida de cada uno de los que nos escuchan. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias. Bueno, pues yo soy Dellinger Monterrosas Pérez y nos vemos hasta la próxima en su página Manantial de Vida, que está ligada también a Inteligencia Cristiana, Roberto Ricardo Espinosa. No se pierda ningún contenido. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, Lucero Sánchez, y Dios los bendiga. Luz de Vida en Facebook. Adiós. Hasta la próxima. Pimpo.